Hemos estado hablando de las emociones, esos estados que no son naturales, que son propios del ser humano. Sin embargo, no todas las emociones son procesadas, digámoslo así, con la misma parte del cerebro o desde los mismos lugares del cerebro. Hay emociones que se convierten realmente en manifestaciones de miedo, de aprensión, lo que podríamos llamar emociones negativas, que en ningún momento son negativas, son simplemente datos que nos hablan a nosotros de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Eso es lo que sucede. Y cuando empezamos a observar esas emociones, las empezamos a entender, vamos comprendiendo más de nosotros mismos, entonces entramos en un nivel distinto de las emociones. Decimos, hacemos unas emociones superiores. No necesariamente la tristeza es una emoción negativa. La tristeza muchas veces es manifestación de una inmensa conciencia y de una comprensión profunda de la realidad. Pero no podríamos decir que la rabia, que la envidia, que los celos son emociones que pueden estar dadas desde esa comprensión o desde esa conciencia superior. Porque ustedes saben, cuando uno lo posee, la rabia, lo que eso significa. A veces la indignación puede ser eso. La indignación con un comportamiento social, con una forma de manifestar violencia. Puedes sentir mucha indignación, pero cuando tú estás poseído con una rabia ciega en la que realmente sientes que todo tu cuerpo se compromete con la agresividad, no podemos en ningún momento hablar de una emoción superior. Tampoco podemos hablar de emociones superiores cuando lo que nosotros deseamos es que algo malo suceda para otros, o cuando nos sentimos envidiosos de la realidad que otros tienen, o cuando nos sentimos poseedores de otra persona y nos volvemos celosos, hostigadores, chantajistas emocionales. Así que nosotros tenemos toda la gama de emociones. Y esas emociones, en la medida en que nosotros las observamos, las comprendemos, nos vamos amistando con ellas, familiarizando con ellas, paréntesis, y no huimos ya más de ellas, nos hacemos, digamos, cotidianos con las emociones, en observarlas, en identificarlas y preguntarnos qué siento, finalmente qué siento, qué es esto que me pasa hoy y por qué y qué sería lo que podría suceder. Todo esto va llevando con un hilito a que comprendamos nuestros temores más profundos. Casi siempre nuestros temores están fundamentados en dos bases. Son el gran miedo a la propia incompetencia y el gran miedo a la incompetencia del otro. Es así. Voy a poner un pequeño ejemplo ahí. Si yo estoy manejando un carro por una carretera muy nublada, con mucha neblina, y estoy viendo muy mal, y yo me siento insegura, y voy despacito pegada al vidrio, y yo me siento muy tensa, ese temor que tengo ahí en ese momento puede ser un temor a mi propia incompetencia para manejar en esos caminos abruptos, difíciles, con poca visibilidad. Pero si yo soy el pasajero y va al lado mío, por ejemplo, manejando a alguien que había tomado licor hace un ratico, ese inmenso miedo es el temor a la incompetencia del otro. ¿Cuándo se vuelve temor a mi propia incompetencia? Cuando yo no soy capaz de decirle, detén el carro, que yo me voy a bajar. No voy a ir contigo en estas condiciones. Tengo miedo y no quiero seguir transitando así. O hay una inmensa tempestad y yo simplemente soy capaz de decir, detén el carro. No, que va, es que vos sos muy cansona, yo no voy a parar el carro. Ok, yo me bajo y tú sigues. Cuando yo tengo la capacidad de actuar, entonces ahí he pasado por encima del temor y he actuado muy en conexión. Entonces, con ese momento comienzo a conectar lo que tengo en mi cuerpo, digámoslo así, haciendo coherente mi corazón y mi cerebro.
yo logro darme cuenta de qué es lo que realmente quiero y necesito, lo expreso asertivamente, lo llevo a cabo y se conectan mi cerebro y mi corazón. Si yo me quedo en el puesto del conductor muy asustada, entonces comienzo a agredir al otro y pienso que es el otro el que es responsable de lo que a mí me está pasando. Y no, nunca el otro es responsable. La responsable soy yo frente a lo que siento con lo que al otro le está pasando. Así que así vamos entendiendo que todos tenemos temor. Todos tenemos temores que vienen desde atrás en nuestras vidas, desde atrás por nuestra propia historia, por los temores que aprendimos, desde, ya lo hemos dicho, desde la gestación, los temores de nuestra madre, las formas como ellas reaccionaban cuando éramos unos bebés, lo que sucedía en casa cuando éramos niños, los miedos que había en mi madre, por ejemplo, respecto a cómo iba a estar mi padre o cómo se comportaba mi padre con ella, etcétera, etcétera. Eso está ahí. Y ya también lo vimos. No solo es eso. Según la epigenética, nosotros tenemos unos genes de nuestros antepasados llenos de miedo, que han condicionado nuestro ser y que nos predisponen, ojo, nos predisponen a la tristeza, a la irritabilidad, a la guerra, a la pelea. Vivimos la guerra en nuestra región, por ejemplo, hace más de 500 años. Nosotros tenemos genes guerreros. Eso está ahí, está ahí. Y claro que no solo son genes guerreros de combatientes, sino que también son genes guerreros de la luz, que eso es otra cosa, pero después lo vamos a ver. El asunto es que cuando comenzamos a tomar conciencia de nosotros y a modificar las emociones dentro de nosotros, entonces comenzamos realmente un desafío. Vamos a llamarlo así. ¿Cuál es el desafío? Yo todos los días estoy en un proceso de autoobservación conmigo, de proposición. Yo hoy quiero estar serena, hoy quiero disfrutar mi día, hoy quiero estar muy tranquila ante estas circunstancias. Hoy, y tú tienes tu propósito. Cuando empezamos a darnos cuenta de nosotros, tenemos la posibilidad de comenzar a conectar nuestro cerebro y nuestro corazón desde el propósito con una intención distinta. Y ahí comienza, digámoslo así, nuestro gran desafío, y es mantenernos en el propósito. Porque el cuerpo ya se conoce los estados anteriores. El cuerpo ya sabe reaccionar. El cuerpo ya sabe cómo hacerse siempre, digámoslo así, al comportamiento que él necesita. Ante una situación determinada, el cuerpo ya sabe. Por ejemplo, si tú eres de las personas que conducen tu carro y siempre tienes miedo por quién está a tu lado y paras en un semáforo y empiezas a renegar, esta moto que se puso al lado mío y por qué esta otra se puso aquí, o siempre estás peleando, aun cuando estés dentro de tu carro, con los conductores que van en otros carros, porque se adelantó, porque se atravesó, porque lo hizo muy mal, porque debió haber parado, porque se pasó en amarillo. Si tú eres ese tipo de persona, el solo hecho de que tú decidas esto, voy a conducir mi carro hoy en plena serenidad, voy a ir despacio, voy a ir mirando muy atento mi carro. Eso solo ya es tu propósito. Y todo lo que sucede en la próxima hora siguiente, mientras manejas tu carro de un lugar a otro, a eso se llama tu gran desafío. Y allí comienza tu proceso de autoobservación. Porque el cuerpo ya sabe. Apenas pasa alguna cosa, tu cuerpo inmediatamente reacciona. Y tú te exaltas, te irritas. Dicho de otra manera, en tu cuerpo, ya tus ojos dijeron al cerebro un estímulo, esa moto se atravesó, el cerebro ya catalogó eso, peligro, y ya todo tu cuerpo ha reaccionado generando adrenalina y cortisol desde las suprarrenales, y ya
tu corazón está mucho más acelerado, tu respiración, ya estás rezongando en el carro, ya estás manejando duro la cabrilla, ya estás ahí alerta. ¿Sabes lo que significa ser capaz de identificar ese momento en el que te vas a disparar y, digámoslo así, entrar en una observación de lo que te está pasando? En mi caso personal, a veces incluso paro el carro y digo, a ver, ¿qué me pasa? En cualquier momento sería, en ese instante, entra en autoobservación. Obviamente no puedes estar manejando el carro, cerrar los ojos y decir, ¿qué está pasando? No. Solo que tienes que ser capaz de pillarte en el aire que tu cuerpo ya entró en una reacción mecánica y necesitas que esa reacción mecánica no desencadene la misma respuesta de siempre y puedas entrar en una distinta percepción de la realidad, como por ejemplo en ese momento parar el carro, es decir, esto no es conmigo. Eso me pasa con mucha frecuencia. Digo, espérate. Por ejemplo, pasé esta mañana por mi vereda, iba para mi piscina a hacer ejercicio y paso por la vereda y veo cientos de carros de policías y todo el mundo empieza a detenerse. Yo en ese momento simplemente tomo conciencia de eso que está sucediendo ahí. Es un escenario que en este momento no me corresponde. Yo voy a lo mío. Es que tu cerebro te vaya apoyando en ese propósito que tienes. Está bien. Y tú me dices, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Porque a veces vuelve y salta la liebre y vuelvo y me molesto y vuelvo y me ofusco y vuelvo y empiezo con toda la cadena. Y después de que ha pasado la cadena digo, otra vez la embarré. No lo debí haber hecho así, lo pude haber hecho así. Entonces allí viene el primer logro, digámoslo así, del cambio. Cuando tú tienes la capacidad posterior al evento de decir, qué falla, no le debí haber dicho eso, pude haber estado tranquilo, cómo lo hubiera hecho mejor. En la primera etapa lo vas a ver a posteriori, pero es muy posible, pues entonces volvamos a mi ejemplo. Si esta mañana yo me detengo, empiezo a preguntar qué pasó, por qué hay tanto policía, me empiezo a imaginar escenas, qué pasaría en esa finca, mataron a alguien. Nada, nada. Simplemente si hago eso, luego reviso mi día y digo, no tenía sentido. Nuevamente entré en esa mecanicidad, digámoslo así, de conectarme con eventos que no tienen que ver conmigo. Etapa 1. Etapa 2, pero también hazlo así. Estoy en el comedor de mi casa, estamos todos, podemos hablar de hermanos o podemos hablar de esposa e hijos. Estamos todos juntos y en un momento determinado algo sucede. Se riega un vaso con agua, uno de los niños derrama la comida, alguien se molesta y deja la comida y se va y tira la puerta y se encierra. En ese instante, tu cuerpo hace la misma reacción que siempre ha hecho. Por ejemplo, podría ser tú también el que se parara de la mesa en ese instante. O podría ser el que en un momento dieras un golpe seco en la mesa. Dijeras, bueno, no más, aquí se para todo y vamos a comer como yo diga. O, es decir, tu reacción habitual podría suceder. Y en ese instante no lo ves, pero por la noche dices, era mi oportunidad, ya me lo había propuesto de estar sereno ante mi familia y me irrité. Así que, primera etapa, ves a posteriori. Segunda etapa, que es demasiado importante. Cuando comienzas a practicar, simplemente lo que haces es que lo ves, lo coges al instante. Ahí, cuando está sucediendo, tú sientes la reacción de todo el cuerpo, sientes la adrenalina en tu cuerpo, o sientes el miedo en tus manos, sientes tus manos frías, sientes el corazón galopante. Paras un momentico y actúas distinto. Y les puedes decir, me siento molesto en este almuerzo tan rico que estemos teniendo un problema. Los invito para que sigamos disfrutando el almuerzo.
Por ejemplo, podrías decir una cosa totalmente distinta a lo que mecánicamente has hecho en otras oportunidades. Segunda etapa, te lo ves en el momento que está sucediendo. Y la tercera es que te anticipas. Esas son las 3 etapas del cambio. Cuando tú te anticipas y dices, voy a prepararme porque pase lo que pase en este almuerzo, digan lo que digan, así una de las personas se ponga a pelear con la otra. Eso, pase lo que pase, yo voy a estar centrado, centrada, sereno ahí en el almuerzo, serena, voy a estar en paz. Y si fulano y sutano pelean, por ejemplo, que es habitual, yo no voy a actuar, no voy a observar. Simplemente les voy a decir, ¿qué tal si probamos o disfrutamos esta comida juntos? O simplemente me voy a quedar callado. Tú eliges, pero eres capaz de elegirlo y te cumples. En ese momento, tu atención es una atención deliberada. Tú has logrado orientar tu atención a donde tú quieres. Y si tú orientas tu atención hacia donde tú quieres, ya vas ganando. Prepárate antes de montarte al carro, prepárate con el objetivo a dónde voy y mira muy bien la ruta. Observa cómo quieres estar en la mesa. Obsérvate antes de entrar a tu casa cómo quieres estar hoy. Cuando ya comienzas a ser capaz de anticipar lo que va a suceder y estás seguro, o sea, yo estoy segura de que me reúno con mis hermanos en una reunión en la que las personas puedan incluso tomar licor, tener algún altercado, y yo estoy segura de que no me involucro en el altercado y que quizás mi recurso es decir buenas noches, gracias por todo, me voy a dormir. Si ya lo tienes tan claro, podrías actuarlo así. 3 etapas. Lo ves a posteriori, lo ves en el momento que está sucediendo y lo ves anticipadamente y eres capaz de cumplírtelo. Esto no es así de sencillo. Exige todo el tiempo la alerta y la autoplaneación, la autoobservación. Que conozcas tu cuerpo, que sepas los lugares donde tu cuerpo se dispara. Quiero compartirte una anécdota personal. Cuando yo tenía 13 años, me fui a un paseo con unas primas cercanas y era un viaje de un mes a la costa, hermoso, disfrutado. Y yo tenía a mi mejor amiga que me había invitado a otro paseo al que yo entonces había decidido que no iba porque ya me había comprometido con las otras. Esas eran mis vacaciones. Yo regreso de vacaciones y en el aeropuerto, cuando yo ya venía con mi maletica, logro ver en los ojos de mi mamá un pánico que inmediatamente generaron en mí una cascada de adrenalina y yo temblaba y tenía las manos heladas. Y sé que me monté al carro con mis papás y empecé a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, ¿por qué estás tan rara? Papá, ¿por qué estás tan callado? ¿Qué pasó? Y ellos no podían decirlo. Entonces, ahí hubo un tiempo largo entre el aeropuerto y mi casa de una altísima ansiedad y como una expectativa de que algo había sucedido. Y resulta que cuando llegamos a la casa, pues ya con toda la ceremonia del mundo me encerraron, me dieron la noticia de que mi amiga, la del paseo al que yo no había ido, se había muerto en esa temporada. Y eso marcó en mí una cosa impresionante, un trauma que duró por muchos años. Era una ansiedad anticipada si yo me iba o alguien se iba, pensando que iba a suceder alguna cosa catastrófica. Y yo tenía siempre mis manos heladas. Recuerdo muchísimo en el colegio tener las manos heladas, sudorosas, porque ya iba a llegar a la casa pensando que algo había pasado mientras yo no estaba. Y me duró por muchos años, como una respuesta condicionada. Cuando yo tenía ansiedad, cuando yo pensaba que algo iba a pasar, cuando yo me estaba preparando para un viaje o me estaba preparando para un evento o para una conferencia o para recibir personas o esperaba personas en mi casa, siempre tenía las manos frías. Pero lo más
más catastrófico era cuando mi papá se iba de viaje, cuando mi mamá no estaba. Siempre tenía miedo, o mis hermanos no estaban, a que algo pasara. Y por supuesto, eso sucede, una respuesta en el cuerpo e inmediatamente unos pensamientos catastróficos. Todos reconocemos bien esas respuestas. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que con autoobservación y conciencia yo pudiera cambiar esa respuesta que era neurovegetativa? Era mi sistema simpático, totalmente condicionado, mi sistema nervioso autónomo. Yo no tenía control sobre esa respuesta. Pasa un tiempo de autoobservación, pasa un tiempo de transformación del pensamiento, de coherencia cardíaca y coherencia cerebral, y poco a poco esa respuesta desaparece. Hoy ya no la tengo, no la reconozco. Si quisiera generarla, ya no la puedo generar. Ya no tengo ansiedad. Ya tengo como una autoobservación simultánea. Todos tenemos cosas parecidas, respuestas ante las personas que viven con nosotros, miedos condicionados, y esas respuestas nos hacen actuar. Así que yo quiero como darles un parte de tranquilidad y decirles, es totalmente normal que cuando empezamos este proceso de cambio tengamos altos y bajos, que un día tú estés y digas, wow, qué semana. Una persona me decía, yo nunca me había sentido así, llevo un mes en el cielo, pero un mes después sucede un evento que desencadena también otras respuestas aprendidas y todo cambia. No te preocupes. Eso sí, te quiero decir algo, pero esto es un entrenamiento de por vida. Es un entrenamiento. Si tú quieres cambiar el tipo de respuestas que hacen que tu cuerpo reaccione de manera emocional, y yo podría decirlo así, que generan pensamientos y respuestas internas de sufrimiento, que te desgastan tu energía, tu cuerpo y tu salud, es necesario que conserves constantemente la autoobservación sobre ti y que te mantengas en una planeación total, aquí, en presencia. Y otra, que le enseñes a tu cuerpo a pensar sereno, a sentir sereno, y que comiences a cambiar ese sistema de creencias que te generan tanto miedo y tanta exaltación en el día a día. Por último, te quiero decir esto, no es importante compararse con nadie, porque a ti te dispara un asunto familiar y a ti te dispara un asunto económico y a ti te dispara que otra persona vaya adelante en la vida o te dispara que otra persona hable de ti o el temor a lo que otros puedan decir. No importa, somos distintos. El desafío es el mismo. Es como si estuviéramos entrenándonos para bucear, estuviéramos haciendo un curso de buceo. Y podemos hacer ese curso de buceo, pero por el hecho de que a mí me den toda la teoría en una piscina, no quiere decir que yo me vaya a sumergir en el mar tan tranquila la primera vez y vaya a bajar a 25 o 30 metros. No. Lo que significa es que yo ya tengo adentro los principios y lo que tengo ahora como gran desafío es aplicarlos día a día a mí. Ese es el entrenamiento que estamos haciendo. Nuestro propósito es sostenernos en una alta coherencia cardíaca, a más armonía en el funcionamiento de mi corazón y más armonía en mi cerebro, porque cuando mi corazón está tranquilo, mi cerebro piensa en calma y yo tengo esta puente constante de conexión entre el cerebro y el corazón consciente, más capacidad voy a tener de generar respuestas nuevas ante situaciones nuevas. Sin embargo, no me lo puedo pedir todo de un día para otro. Tengo que empezar hoy, aquí y ahora. Y esa es la invitación. Con mucha frecuencia
Las personas me escriben diciéndome, es que iba muy bien, pero anoche sí la embarré toda, es que anoche me salí de casillas, es que otra vez estoy súper deprimida, hoy no quiero hacer nada, es que tengo una sensación de ansiedad altísima, es que no te preocupes, es que estamos en un proceso de cambio. Lo que es cierto es que esto que estamos haciendo corresponde claramente como a la vibración de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Este mundo hoy nos está invitando a estar más tranquilos, a ser más serenos, a centrarnos más en nosotros mismos, a ser más consecuentes con nuestras acciones, más responsables de nuestro comportamiento, a no culpar a otros, a actuar nosotros en la mejor dimensión. Eso es a lo que nos está invitando este momento. Hasta que yo no alcance un estado interno, emocional, más neutro, no soy creador. Es decir, no soy creador intencional, porque todo el tiempo estoy creando todo, pero como si fuera un globo al que le pongo una cantidad de chorrillos y de pólvora y va explotando en el aire. Claro que va creando luces, pero no tiene la capacidad de direccionar hacia dónde ir. Cuando tú te serenas, esta unidad, corazón, cerebro, empieza a hacer conexión más arriba con el campo unificado y tú te haces un creador. Ahí entras en creación. Ahí la vida sucede como tú quieres. Ahí sabes que la magia existe porque tú la haces. Y cada día sucede como tú quieres. Además, te llegan cantidades de intuiciones, de percepciones, y dices, ¿cómo? Y te vas dando cuenta de cosas simplemente por estar integrado tú, inmediatamente conectado al campo unificado donde todo sucede. Llámalo como quieras, conectado con la sabiduría divina, conectado con la energía universal, conectado con el campo de las posibilidades infinitas, conectado contigo en otras dimensiones, con tu yo cuántico, como quieras. Simplemente ahí eres intuitivo. En los momentos más serenos y más armoniosos de nuestras vidas, tomamos decisiones que hacen que nuestra vida tome direcciones, digámoslo así, hacia donde nuestros sueños nos llevan. Puedo estar en unas vacaciones en la playa o en un barco o en una montaña caminando en tanta calma un día y de pronto tener un pensamiento y decir, yo quiero. Cualquier decisión que tome, yo quiero vivir en una montaña, yo quiero un trabajo independiente, yo quiero una relación de pareja en armonía. Eso, en esos momentos de calma, de pronto hacen que tu vida coja un objetivo nuevo y se dirija hacia allá. Eso lo haces tú, eso lo hemos hecho todos. Lo que queremos es que ahora todos lo podamos vivir de manera intencional. Y que nuestras vidas sean el resultado de lo que nosotros decidimos y queremos crear en ellas. Ese es el recorderis, esa es la invitación.